Vamos a darle continuidad al tema que comenzamos el domingo pasado. Y el tema es el Espíritu Santo preparando a la iglesia para el rapto o el arrebatamiento, que también es conocido, este evento profético. El Espíritu Santo preparando a la iglesia para el arrebatamiento. En su segunda parte, porque hablamos de esto mismo el domingo anterior. Leemos la palabra de Dios en Apocalipsis 22 y versículo 17. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, gracias por tu santa palabra. Oramos, Señor, que tú ministres por ella nuestros corazones. Señor, que edifiques nuestra fe. Sobre todo, Padre, que nos prepares para tu venida, Señor. Que tú purifiques, Padre, todo aquello que tiene que ser purificado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor. Como dice el apóstol Pablo, que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta tu venida. Señor, nos exponemos a ti, a tu palabra, a tu espíritu, y oramos para que tú hagas esa buena obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre, porque lo pedimos todo, Señor amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, a partir de el libro, hablando del libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba reunida allí, dice la Biblia, que eran como 120 los que estaban reunidos. A partir de ese día, hermanos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en Pentecostés, el Espíritu ha estado con la iglesia a través de los siglos hasta el día de hoy. El Espíritu Santo, así como lo prometió Jesús, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si me voy, dijo Cristo, enviaré al Espíritu Santo. Y vea las dimensiones de la presencia del Espíritu Santo prometida por Jesús. Él dijo, para que esté con ustedes, o sea, hablando de la presencia del Espíritu Santo dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, en términos generales, pero también dijo, y estará en ustedes. O sea, con y en. Con es con la iglesia como cuerpo, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en tiene que ver con cada uno de nuestros corazones o de nuestras vidas. Así que vea qué hermoso, el Espíritu Santo está de dos maneras con nosotros. Está en nosotros, o sea, vive en nuestro corazón, vive en nuestra vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también, hermanos, el Espíritu Santo está con la iglesia, gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, que a través ya de 2 milenios y un poco más, la iglesia ha prevalecido en el tiempo y en las circunstancias. La iglesia ha pasado diferentes tipos de aguas, digámoslo de esa manera, turbulentas en la historia. Pero la iglesia sigue viva, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es la única forma, hermanos, cómo podríamos nosotros definitivamente explicar la razón por qué la iglesia ha prevalecido. Prevaleció en el tiempo cuando fue establecida lo que se conoce como el tiempo apostólico, hermanos, en medio de la persecución imperial, hablando del imperio de Roma, en medio de las
de la persecución, del martirio, de la oposición, de las falsas doctrinas, hermano, y de todo aquello que ha venido contra la iglesia. No olvidemos lo que Jesucristo dijo. Él dijo: sobre esta roca, es decir, sobre él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, a pesar de toda la oposición que la iglesia, hermano, puede enfrentar en la vida, la iglesia sigue de pie porque el Espíritu Santo está con ella. Y de la misma manera, usted, hermano, como cristiano, usted, la única garantía de que usted va a llegar en victoria hasta el cielo, hasta la presencia de Cristo, es porque el Espíritu Santo está morando en su corazón. Por eso, cuando llegamos a este punto de la Escritura, al final ya casi de la Biblia, fíjese, es el Espíritu Santo con la iglesia las que llegan a un punto armónico de una unidad perfecta para decir: ven, Señor Jesús. ¿Qué nos dice eso, hermano? Esa armonía del Espíritu con la iglesia nos dice definitivamente que la razón por qué la iglesia va a llegar hasta el final para abrazar a su Señor al final del camino es porque el Espíritu Santo ha estado presente entre nosotros. Esta figura, hermanos, de la preparación, mencionamos algo en el tema anterior. Esta figura de la preparación de la iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo fue tomado del noviazgo. Usted sabe que el noviazgo es un periodo de tiempo en el cual las dos personas que se comprometen para matrimonio están en preparación emocional, preparación intelectual, preparación en la organización, preparación ya en los puntos de la boda. Voy a recordarles aquí algunos, ¿verdad? Si ya se les olvidó lo lindo que es estar pensando en el matrimonio, que me voy a casar con mi novia, a la que amo, con la que quiero compartir mi vida. Entonces comenzamos a hacer preparativos en la economía, preparativos emocionales, preparativos también intelectuales, planificar. Es una expectativa de ese momento cuando vamos a unirnos con la persona a quien amamos. Hay un tiempo de preparación. Y eso es lo que de esa figura es que la iglesia también, dijo Jesús, ya trasladando esa comparación a la parte espiritual, que la Biblia nos habla de esa preparación de la iglesia. O sea, nosotros estamos en el tiempo de noviazgo con Cristo, hermano. Somos la prometida, pero todavía, hermanos, viene el momento cuando nos vamos a unir con el Señor. La unión con el Señor está todavía, hermanos, en el futuro. No sabemos exactamente cuánto tiempo falta. Lo cierto es que Cristo viene pronto, gloria a Dios. Y debemos de estar preparados, hermanos, como la novia, dice la Biblia, se atavía, se prepara, se adorna para el encuentro con su Señor. Y vamos a leer algunos versículos aquí de la Biblia sobre esta preparación. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, vamos a leer dos versículos, Isaías capítulo 61 y versículo 10, y luego nos vamos al capítulo 62. 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea, aquí está hablando de un tiempo de júbilo, un tiempo de alegría, porque el matrimonio es un tiempo de júbilo, hermano. Ahora, quiero hacer una aclaración, que si usted tuvo o ha tenido una vida turbulenta en el matrimonio, y usted puede decir: la verdad es que yo no me uní si es usted una mujer, me uní con un hombre, pero la verdad es que esa unión, ese matrimonio no fue muy bueno. No tengo gratos recuerdos.
y usted se siente herida por las diferentes circunstancias que vivió. O en el caso de un hombre que se unió en algún momento determinado buscando la felicidad, pero no la encontró en el matrimonio. Amado hermano, el hecho de que por X o Y razón se haya fracasado en una relación de matrimonio aquí en la tierra, no significa, amado hermano, que la unión con Cristo, que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo no traerá una plenitud de gozo para usted y para mí. Porque estamos hablando, hermanos, del campo espiritual. Digo esto porque algunos han tenido alguna especie de, digamos, de problemas, de situaciones en su matrimonio, y cuando se compara la iglesia, que es la novia, con el novio, que es Jesús, no le da mayor emoción, porque lo compara con su propia experiencia. Pero amado hermano, el Señor no falla, el Señor es bueno, amén. El Señor no le ha fallado, le falló su esposa, le falló su esposo, le falló el suegro, la suegra, le fallaron los hijos, el primo, el pariente, el amigo, pero Cristo no nos falla, hermano. Él es bueno y para siempre, dice la Biblia, es su misericordia. Amén. Así que si usted ha tenido algún dolor, algún problema en su matrimonio, algo así como algo ácido en su relación, en su experiencia, hermano, déjelo de ladito por un momento y gócese porque Cristo viene pronto. Y usted y yo espiritualmente tenemos que estar preparados, dice el profeta Isaías: con vestiduras de salvación me ha vestido, me ha rodeado de manto de justicia, como a novia me ha ataviado y como a novia adornada con sus joyas. En el capítulo 62, versículo 5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, o sea, con la señorita, con su prometida, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Gloria al Señor. O sea, viene ese día, hermanos, cuando nos vamos a unir con el Señor, para nunca jamás separarnos de Él, dice la palabra. Cuando Cristo venga en gloria, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos los que vivamos. Y ambos, los que sean levantados del polvo de la tierra, vestidos con la vestidura de salvación que menciona aquí el profeta, juntamente con aquellos que vivan y sean transformados en un cuerpo glorificado, ambos nos vamos a reunir con el Señor, dice la Biblia, en el aire, para estar con Él para siempre. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el día de la boda viene. ¿Cuántos han sido invitados a las bodas del Cordero? Y si usted no ha sido invitado, pues le invito hoy en el nombre de Jesús, para que usted esté preparado para la venida, hermanos, del Señor. Ahora, fíjese, esa preparación nos tiene que llevar a una condición. Es decir, la iglesia tiene que estar en cierta condición para recibir al Señor en el rapto de la iglesia. Quiero decirles, amado hermano, no para preocuparlo, pero sí para que se preocupe en algún sentido. La Biblia afirma que no todos los que están en los templos evangélicos o cristianos van a estar preparados para irse con el Señor. Que esto, hermano, nos lleve a una meditación profunda, nos lleve a una oración profunda, nos lleve a una reflexión profunda, hermano. Porque la parábola de las 10 vírgenes que están en Mateo 25 es un mensaje tan claro, hermano. Son 10 vírgenes, pero solamente 5 de ellas pudieron entrar para las bodas cuando llegó el novio. Las otras 5 se quedaron. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Porque no es, hermano, suficiente venir a la iglesia o tener una Biblia o decir soy cristiano, porque todo mundo puede decir eso y todo mundo puede ir a una iglesia y todo mundo hoy en día puede tener una Biblia, hermano. Más bien se trata de una condición espiritual,
si yo estoy en la condición espiritual preparado para la venida del Señor cuando Él se manifieste. Por eso la Biblia, en la carta de Pablo a los Efesios, hermanos, nos da 3 condiciones que la iglesia tiene que alcanzar para estar preparada para la venida del Señor e ir a la boda del Cordero con Él. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, o sea, los esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿qué quiere decir acá? Hermanos, que la iglesia tiene que estar en amor. Porque si Dios es amor, la iglesia, sus hijos, somos amor. o debemos amar, o debemos de reflejar el amor de Dios, el amor al prójimo. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí realmente, hermanos, pasamos la calificación de amor? De amor a Dios y de amor al prójimo. Porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil decir yo amo a Dios, pero Juan dice: el que dice que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. Porque si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar al Señor a quien no vemos? Dice también que el que no ama a su hermano es un mentiroso, porque dice que ama a Dios, pero si no ama al hermano, entonces está descalificado, hermano. La pregunta es: ¿habrá alguna palabra de murmuración en nuestros labios? ¿Habremos murmurado contra algún hermano? ¿Habremos levantado una calumnia contra algún hermano? ¿Habremos hecho, hermanos, algo que hizo tropezar a algún hermano en la fe? ¿O a una persona, digamos, miembro de la familia? ¿O a una persona que nos rodea en la vecindad, hermano, o en el trabajo? Porque si en verdad, hermanos, nosotros vamos a estar en una madurez, aquí está hablando de madurez en el amor, maduros en el amor. Esa es una de las condiciones que la iglesia, hermanos, necesita alcanzar para la venida de Cristo. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Estamos amando a Dios? Hermano, cuando amamos a Dios, varias cosas tienen que demostrarlo. Porque no es solo decir te amo, Señor, sino de demostrar que lo amamos. Primero, tiene que haber una prioridad absoluta de Dios sobre nuestra vida. Si Dios no es el primero, si primero para mí es el deporte, si primero para mí es el trabajo, si primero para mí es la belleza física, si primero para mí es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi hogar, hermano, si hay cosas o personas que ocupan el primer lugar en nuestra vida, no estamos maduros en el amor. Porque el primero a quien debemos de amar, no de labios, sino de hecho, es a Dios. Y cuando amamos a Dios de hecho, hermanos, lo ponemos a Él sobre todo. Sobre toda persona, sobre toda circunstancia. Cuando hay madurez en el amor, amado hermano, un cristiano puede pasar diferentes tipos de pruebas, de crisis, de adversidad, pero todas esas cosas no le roban a él la confianza, la prioridad de Dios en su vida. Otra cosa es que tenemos que obedecer a Dios. ¿Sabe cómo obedecemos a Dios? Obedeciendo su palabra. Porque la palabra es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Entonces, si uno quiere comprobar si soy obediente a Dios, ¿cómo puedo comprobar si soy obediente a Dios? Si estamos obedeciendo su palabra, hermano. Eso es lo que el Señor dice en la Escritura. Dice que, vamos a leerlo aquí en el Evangelio. Vamos a ir ahí por un momento, luego regresamos ahí a esa carta en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el versículo 15, dice, 14:15, si me amáis,
¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo no puedo vivir, hermano, diciendo que amo a Dios y siendo desobediente o rebelde o contrario o desobediente a la palabra. Es como que un hijo le diga: mamá, yo te amo, papá, yo te amo con todo mi corazón. Pero si el hijo no obedece en la práctica lo que le dice mamá y lo que le dice papá, ese amor que profesa o que dice tenerle hacia mamá y a papá es una hipocresía, hermano. Es como que usted le diga a un hermano: hermano, yo te amo, pero por dentro no se ve ahí con algunas ganas de amarlo, pero hacerle algún daño. No, hermano, dice la Biblia: si me amáis, ¿cómo vamos a demostrar el amor a Dios? Guardando su palabra, obedeciendo, hermano, su palabra. Es ahí donde demostramos el amor a Dios, amándolo, poniendo en prioridad a Él sobre toda persona, sobre toda cosa. Amándolo significa también guardar, hermano, sus mandamientos, y amar a Dios significa servirle. El que no está dedicado al servicio a Dios realmente no está demostrando que lo ama. Vemos aquí que el ejemplo de Jesús, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando Jesús le da un ejemplo de servicio a sus discípulos, les dice en el versículo 12: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto dice: conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermano? ¿En el corte de pelo? ¿Cómo usaba el pelo el Señor? A lo mejor largo, porque es la costumbre de la época. O el vestido, una túnica hasta los pies, porque era la forma de vestir de la época en el contexto de la cultura de Cristo. Pero no está diciendo él la forma de peinarse, la forma de vestir, sino que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermano? Dice: si tuvieres amor los unos para con nosotros. Gloria al Señor. Y en el contexto de este versículo, hermanos, el amor está hablando de servicio. Está hablando de lavarle los pies aún a Judas, hermano. El Señor le lavó los pies. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermano, sabiendo que Judas lo iba a vender y que lo iba a menospreciar y que realmente lo seguía únicamente porque él era el tesorero y tenía la bolsa, y de ahí metía la mano y se robaba, dice la Biblia, lo que había en la bolsa de las ofrendas. Pero mire, Jesús, sabiendo la hipocresía de Judas, sabiendo, hermanos, la traición de Judas para con él, le lavó los pies. O sea, ¿por qué? Porque él mismo había enseñado diciendo que el amor hace incluso que amemos a los enemigos. El verdadero amor, hermano, se manifiesta entonces primero poniendo en prioridad a Dios. Dios tiene que ser la persona más importante en nuestra vida. Adorar a Dios tiene que ser lo más importante, hermanos, del día. No solamente el domingo, sino cualquier otro día que haya culto. ¿Sabe? Lo más importante es venir a la iglesia para adorar al Señor. Es más importante que la novela de esa hora, hermano.
Es más importante que el programa favorito de esa hora. Es más importante, hermano, que cualquier otra cosa. Venir a adorar a Dios es prioridad, gloria al Señor. Cuando uno ama a Dios, hermano, sobre todas las cosas, le dará la gloria a Él, la gloria que Él le merece. La otra cosa es la obediencia a la palabra, hermano. Tenemos que estar nosotros totalmente, hermanos, comprometidos con la palabra de Dios. Si Dios dice algo en la palabra, hermanos, no tardemos en cumplirlo, en hacerlo, en ponerlo por obra, dice la Biblia, porque no solamente debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Y la otra cosa es el servicio. Ninguno de los que estamos acá, los que nos escuchan y todos los hermanos en Cristo, hermanos, deben de quedarse como observadores en la obra del Señor. Todos tenemos que estar trabajando, hermano. Todos tenemos que estar predicando, hermano. Todos tenemos que estar testificando, hermano. Todos tenemos que estar involucrados en algún ministerio, hermano, para servir con mis hermanos en Cristo, para hacer equipo, para hacer una unidad con ellos y con ellas, para el servicio del Señor. Tenemos que estar involucrados, hermanos, en ello. Entonces, la primer calidad para estar preparados para la venida de Cristo es madurez en el amor a Dios y en el amor hacia los demás. ¿Estamos preparados, hermano, con esa primera cualidad? Podemos decir aquí este día, haciendo una PAES, ya tiene varios años de aplazada la PAES, pero en lo espiritual, amado hermano, no se valen los aplazados. Tenemos que esforzarnos. Hagamos un examen espiritual hoy en el primer ítem. Estoy amando a Dios con todo mi corazón, con prioridad, obedeciendo su palabra y sirviéndole. Estoy amando a mi hermano como a mí mismo. Estoy sirviendo de puente de bendición, de un vínculo de bendición con mi hermano en Cristo, a pesar de sus debilidades, a pesar, hermano, de aquellas cosas que tal vez no hay madurez, porque todos estamos en un nivel de madurez distinto, pero el amor de Cristo hace posible, hermano, que las diferencias entre los hermanos, las diferencias de espiritualidad o de madurez que hay de uno al otro, el amor nos hace amarnos y mantenernos unidos, gloria al Señor. Así como en el matrimonio, hermano. El hombre no es perfecto ni la esposa tampoco, así que si hay alguna señorita aquí, algún jovencito, lo quiero animar para que se case, bueno, cuando sea el tiempo. Pero no crea que usted va a encontrar a un príncipe azul. Eso solo es de los cuentos de hadas, hermano. O las princesas, ¿verdad? Cuentos de hadas. Claro, el amor es lindo, pero las personas somos imperfectas. El joven que diga yo me voy a casar cuando encuentre una joven que sea 10 en todo, perfecta, y lo mismo la señorita, me voy a casar con un príncipe que tenga 10 en todo, se va a quedar soltero para toda la vida, hermano. Porque no va a encontrar a esa mujer, a ese hombre perfecto. Pero sabe, sí, hermano, que cuando el amor de Cristo nos une, aún a pesar de las debilidades que pueda haber en él o en ella, pero el amor de Cristo nos une y nos hace amarnos y recibir bendición, hermanos, en la relación de familia y del hogar, gloria al Señor. Las hermanas tienen una gran paciencia con los hombres, yo soy el primero. Son muy pacientes las mujeres, las esposas, muy amorosas. Y también los esposos, tratamos de hacerlo. Pero hermanos, el amor es el que hace posible que nos mantengamos juntos a pesar de que seamos imperfectos. En la iglesia igual, hermano. No, usted no va a esperar de que todos los hermanos que están con usted, que están sirviendo, que están en la congregación, que somos parte de la congregación, parte de la familia, ni aún el pastor, hermano. Somos personas perfectas. Por eso es importante que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, hermano.
No en el hermano, el maestro, el pastor, el líder, el evangelista o quien sea. Hermano, aunque somos responsables de dar buen testimonio de Cristo a la comunidad y a la iglesia, pero amado hermano, el único perfecto se llama Jesucristo, y su mirada y sus ojos tienen que estar puestos en Él. Él tiene que ser el que debe tener la preeminencia, hermanos, en nuestra vida y en nuestra conducta cristiana. Cristo es la cabeza de la iglesia y en Él debemos de apoyar, hermano, toda nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar apoyado ahí. La primera condición es la madurez en el amor. La segunda condición, versículo 26 dice, volviendo a Efesios 6, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La segunda condición que la iglesia tiene que alcanzar para estar preparada para el rapto o para el día de la venida de Cristo, hermanos, es la santidad. Menciona la palabra santificarla y purificarla. Dice en el lavamiento del agua por la palabra. Esto tiene una relación, una conexión con el día que se dedicaban a los sacerdotes en el culto del Antiguo Testamento. Para la dedicación de lo que iban a estar en el templo, iban a ministrar a Dios las ofrendas, los holocaustos y todo tipo de lo que formaba parte de la liturgia, hermanos, del culto del Antiguo Testamento allá en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Es bien interesante. Por ejemplo, Aarón y todos sus hijos que fueron dedicados, santificados o apartados para el ministerio del servicio al Señor, en la ceremonia, hermano, vea qué hermoso esta figura. En la ceremonia los trajo Moisés delante del Señor, ahí cerca del altar. Dice que los desvistieron, les quitaron la ropa, hermanos, que ellos llevaban, y después de haberlos desvestido, los lavaron con agua limpia. Y después de haberlos lavado con el agua, hermanos, pura, con el agua limpia, les pusieron una nueva vestidura. Esa era la vestidura sacerdotal, la vestidura de lino fino, hermanos, que estaba representando que ahora ese despojo de ese vestido, hermanos, ese vestido que habla de la naturaleza pecaminosa antigua, en la cual nos encontramos cuando Cristo nos alcanzó con su gracia. Pablo también lo menciona en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 4. Habla de esa antigua vida que él le llama viejo hombre. Le llama también vestidura vieja. Entonces, cuando ellos eran vestidos, después de haber sido lavados y despojados de la vieja naturaleza, hermanos, venía la unción. Primero, la unción con sangre, la sangre del sacrificio. Ungían aquí esta parte de las orejas de los sacerdotes, los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Hermano, era aplicada la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre era un tipo de la santificación por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto, que es el único que quita el pecado del hombre. Y después de haber aplicado la sangre, hermanos, venía la aplicación del aceite. Los ungían con aceite. Y después de todo este proceso, hermanos, de dedicación, estaban ya aptos para servir y para ministrar. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros, hermano? Nosotros también. Jesús, cuando vino a nuestro corazón, nos despojó de la vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa que controlaba nuestra mente, controlaba nuestras emociones y controlaba nuestra voluntad. O sea, nuestra alma era controlada por el diablo a causa del pecado en el que estábamos viviendo. Por eso es que pensábamos como el mundo piensa,
sentíamos como el mundo siente y actuábamos como el mundo actúa. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, Él, hermano, cambió esa naturaleza, ese viejo hombre, y nos vistió con una nueva naturaleza. Nos vistió con un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ahora está preparado para servir, amar, honrar, glorificar a Dios, vivir para sus propósitos, para su gloria y también para el servicio, hermano, que tiene como propósito llevar el evangelio de Cristo a toda persona que necesita de la palabra de salvación. Ahora, la santidad, hermano, la santidad es fundamental. La Biblia dice en Hebreos, vamos a ir a esta carta, Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y oiga, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tiene connotación profética. Dice, sin santidad y sin la paz de Dios, dice, nadie verá al Señor. Está hablando, hermano, precisamente del día cuando Jesucristo venga, el día del rapto de la iglesia, de la traslación de la iglesia de esta tierra al cielo. Hermano, la Biblia dice que debemos de estar preparados. Nuestra vida tiene que ser una vida que esté santificada, purificada. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿sabe? Dice el lavamiento del agua por la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo a través de la palabra, hermano, nos lleve al proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nos damos cuenta de qué es lo que no le agrada a Dios, qué no glorifica a Dios en mi vida, qué actos, qué acciones, qué pensamientos, qué decisiones que yo estoy tomando no agradan a Dios. Es la palabra, hermanos, la que nos, como un espejo, la que nos revela lo que no agrada a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que permitir, que el agua de la palabra, hermanos, purifique nuestras vidas. Nosotros necesitamos la purificación de nuestra vida todos los días, hermano. Porque si alguno dice, mire, yo acepté a Cristo hace 30 años y ya estoy listo para la venida del Señor, no es cierto. Gloria a Dios porque usted aceptó a Cristo hace 30 años, pero todos los días necesitamos, hermano, el agua que purifica nuestro corazón, que es el agua de la palabra. Necesitamos la lejía de Dios. Necesitamos la lavadora de Dios, hermano, para que nuestra vida esté continuamente sometida a ese proceso, hermano, de limpieza, a ese proceso de purificación, a ese proceso de santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nuestra mirada, hermano, nuestra vida, mejor dicho, tiene que estar preparada para la venida de Cristo, y la santidad es fundamental. ¿Cómo está nuestra vida de santidad? ¿Estamos amando lo que Dios ama? ¿Aborreciendo lo que Dios aborrece? ¿Estamos, hermanos, amando la palabra de Dios, que es la que nos revela qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no? Estamos tratando de obedecerla, porque cuando obedecemos la palabra de Dios es cuando nos santificamos. Es cuando el Espíritu Santo aplica, hermanos, la purificación por medio de la palabra. Cuando nos confrontamos con ella y le decimos, Señor, tienes razón. No estoy pensando como tú quieres que piense, no estoy sintiendo o actuando como tú quieres que actúe, pero ahora, Señor, me arrepiento, te pido perdón, reconozco que no he estado pensando de acuerdo a tu voluntad, reconozco que
mis planes, Señor, son planes de muerte, porque no se aferran, no están alineados a tu palabra, Padre, mis sentimientos. Amado hermano, ¿cuántas personas sentimentalmente creen que están agradando a Dios, pero están desagradando a Dios? Como una persona por ahí que dijo un día, ¿sabe, hermano, que Dios me ha revelado algo? Me dijo, a ver qué le reveló. De que mi esposa con la que estoy casado realmente no era la esposa que él tenía para mí, me dijo. Y hoy sí he encontrado a la esposa que el Señor tenía para mí, me dijo. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que tenía que darle carta de divorcio a la esposa para poderse casar y unirse supuestamente, erróneamente, hermano, con la persona que él dice que Dios tenía para él. ¿Sabe cómo se llama eso? Aberración a la palabra. Entonces, ¿cómo una persona puede vivir en santidad, hermano, si va en contra de la palabra? Si va en contra de lo único que lo puede lavar, lo puede santificar, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es verdad, amado hermano. Y esa verdad tiene que prevalecer en nuestra vida, tiene que prevalecer en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Hermano, la palabra dice que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Y es lumbrera para nuestro camino, gloria al Señor. Amado hermano, la palabra es la lejía de Dios que nos purifica, que nos limpia. La santidad es otra de las condiciones fundamentales para estar preparados para la venida del Señor. Hermanos, si estamos pensando o viviendo de manera carnal, ¿qué significa vivir de manera carnal? Significa que soy cristiano, pero no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me dice y me instruye en la palabra, sino que estoy viviendo como yo quiero, haciendo como yo quiero. Voy a la iglesia, pero yo estoy viviendo como yo quiero. Soy cristiano, pero estoy viviendo como yo quiero. Eso se llama vivir en la carne. Y la carnalidad, hermano, una vida carnal no nos va a llevar, no nos va a preparar para la venida del Señor, sino al contrario, nos va a servir de tropiezo para poder ver la gloria de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, del cristiano carnal, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y vea lo que dice, hermano. Por eso digo que esta palabra nos tiene que llevar a una profunda reflexión y a un examen profundo de nuestra vida para saber si estamos preparados para la venida de Cristo. Porque oiga lo que dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, los que viven este estilo de vida carnal, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, aunque haya ido a la iglesia todos los domingos, aunque hayamos tenido Biblias de todos los colores, hermano, aunque hayamos estado sirviendo en algunos ministerios también. Eso no es lo que garantiza que estaremos preparados para la venida de Cristo, sino que lo que nos garantiza es la madurez en el amor y la madurez en la santidad. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es, este es el fruto en el cual debemos de vivir como cristianos maduros, maduros en el amor y maduros en la santidad. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga lo que dice: contra tales cosas
No hay ley, aleluya. Hermano, esa es la vida perfecta, madura en la santidad, que es lo que nos prepara para la venida de Cristo. Y el tercer elemento, dice, volviendo a Efesios 5:27, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya hablamos de la santidad. Amor, madurez en el amor, madurez en la santidad. Y número 3, dice una iglesia gloriosa. Este tema, hermanos, es un tema amplio, no lo vamos a tocar hoy. Pero solamente quiero decirles que cuando la Biblia dice una iglesia gloriosa, significa una iglesia que está llena de la gloria de Dios. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, hermano, la gloria de Dios viene a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, la naturaleza divina ya la estamos disfrutando, hermanos, aún a este lado de la eternidad. Aunque obviamente cuando vayamos al Señor y estemos con Él, vamos a disfrutar a plenitud de su gloria. Pero ya podemos participar por el Espíritu Santo, hermanos, de la gloria de Dios. Esto significa la presencia de Dios. Esto significa la unción del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, los ministerios del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto, hermano, forma parte de la gloria de Dios, que la iglesia tiene que ser revestida de ello para estar preparada para la venida de Cristo. Por eso es que dice Apocalipsis, en una perfecta unidad, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Cuando la iglesia, hermano, armoniza con el espíritu en una armonía perfecta de madurez en el amor, de madurez en la santidad y de madurez en la gloria o la presencia de Dios, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, es cuando la iglesia estará preparada para la venida de Cristo. El espíritu y la esposa dicen ven, Señor Jesús. Y por eso en este tiempo, hermanos, considérese como la novia. Perdonen los varones aquí, pero es la figura que usa la Biblia. A las hermanas les va a caer mejor, ¿verdad? Prepararse como novias. Pero a los varones también, hermano, en el sentido de una preparación espiritual para la venida de Cristo. Termino con esto. Yo les mencioné y lo voy a repetir porque creo que es importante, la semana anterior, de al menos unas 6 o 7 características que encontramos en una bella historia en el Antiguo Testamento, en Génesis 24, cuando Abraham manda a su siervo, el jefe de los servidores que él tenía en su casa, llamado Eliezer, y le da una misión a Eliezer y le dice: ve a mi parentela y busca novia para mi hijo, para su hijo de la promesa, Isaac. Fíjese, le manda a buscar una novia para su hijo a su parentela. No debía ser ninguna mujer de otra tribu, mucho menos de Canaán o cananita, sino que tenía que ser de la parentela. Habla de la santidad. Él tenía que regresar con la novia, no podía regresar solo, con las manos vacías, tenía que regresar con la novia para su hijo. Esto habla de la obra del Espíritu Santo. Él llevaba consigo regalos. Estos regalos, prendas, joyas, vestidos, telas, bueno, todo aquello valioso. Él lo llevaba con el propósito de darle la dote al padre de la novia, que era una costumbre dentro de la cultura, y también para adornar a la novia. Esto es lo lindo, hermano. La novia
no podía venir delante del novio, el prometido en este caso con quien se iba a casar, sino venía ataviada. Por eso es que Eleazar llenó 10 camellos con prendas, con ropa y con toda cosa espléndida, porque cuando ella tenía que venir delante de su novio a casarse prácticamente, tenía que venir ataviada, con ropa espléndida, con joyas, hermanos, desde la cabeza hasta los pies. Esa era la costumbre. Pero hermano, esto en lo espiritual que nos dice que esa es la obra del Espíritu Santo. Él no va a regresar, el Espíritu Santo no va a regresar al Padre el día de la venida de Cristo con las manos vacías, va a llevar a la novia, amén. Y la novia es usted y soy yo. La novia es la iglesia de Cristo, pero tampoco la va a llevar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, hermano, a la iglesia sin antes estar ataviada como la novia para su marido. El Espíritu Santo es el que está adornando, está preparando, está santificando, nos está llevando a la madurez del amor, a la madurez de la santidad y a la madurez de la gloria de Dios, a fin de que la iglesia, hermanos, esté preparada para la venida del Señor. Y le digo, Cristo viene pronto, puede ser hoy, puede ser mañana, y debemos de estar preparados para la venida del Señor. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, Señor Jesús. Padre, gracias te damos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, sabemos que cuando tú vengas, la iglesia que somos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, debemos de estar preparados. No habrá tiempo para prepararse el día de tu venida, porque dice tu palabra que vendrás de una manera sin previo aviso. Ya tenemos que estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes nos dice que si no estamos preparados el día de tu venida, no habrá tiempo para ir a comprar aceite, porque en lo que vamos a comprar el aceite, la puerta se cerrará. ¿Qué significa? Que debemos de estar ya preparados para tu venida, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo se desarrolle la madurez en el amor a ti, el amor al prójimo. Que con ayuda de tu Espíritu Santo se desarrolle la santidad en nuestras vidas como iglesia. Toda mancha de nuestro ágape, de nuestro vestido, Señor, que vayamos a aquel que lo puede lavar por medio de tu palabra, que es tu Espíritu Santo, que nos lleva a la palabra para que seamos purificados a través de su revelación. Señor, que se haga esa obra en nosotros, que seamos cristianos llenos de la gloria del Espíritu, llenos de la gloria de Dios. Señor, porque tú vendrás a buscar una iglesia en amor, una iglesia en santidad y una iglesia llena de la gloria del Espíritu Santo. Que anhelemos el bautismo en el Espíritu Santo, que anhelemos los dones del Espíritu Santo, que anhelemos el fruto del Espíritu Santo, que anhelemos los ministerios que reparte el Espíritu Santo, que anhelemos la guianza del Espíritu Santo, que anhelemos, Señor, la gloria de su presencia, su unción sobre cada una de nuestras vidas, Padre, para que estemos preparados para tu venida. Haz esa obra, Espíritu Santo.